Quizás de allí salió esta barriga que cargo hoy en día. Lo que pasa es que este hombre con lentes parece que fuera un policía. La cantidad de policías ha aumentado un montón. Una iglesia católica en el barrio chino. No entiendo de verdad qué hace John Lennon aquí. Un edificio de 141 metros de alto. Si quieren ir al circo, ya saben a dónde ir. Eso sí, prepara los bolsillos. No sé por qué no grabé esto primero. ¡Primer video del año, muchachos! Y después de un año y medio, hoy me complace primero que nada desearles un feliz año 2024 a quienes están viendo este video cerca de la fecha de su lanzamiento, pues estamos a 17 de enero del 2024. Y luego de eso, ahora sí me complace anunciarles que, como vieron al final del video anterior, estoy de vuelta en la República Costarricense. Estoy de vuelta en San José, capital de Costa Rica. De hecho, para ponernos un poco más nostálgicos, estoy en la Plaza de la Cultura, el lugar donde todo este proyecto de viajes comenzó, donde el Fogonix que viaja y va a diferentes ciudades, a diferentes países, el Fogonix que conoce el mundo, comenzó a hacer videos de esta temática. Siempre es un lugar con el que conecto muchísimo, porque gracias a todos los experimentos que salieron de mi estadía durante un año en este país, soy quien soy hoy, me formé en lo que hago hoy en día, y estar nuevamente un tiempo aquí recorriendo este maravilloso país junto a ustedes siempre me llena de alegría. Hoy podría pasar todo el primer video del año hablándoles de por qué este lugar es tan especial para mí, pero más allá de eso, ¿por qué no mejor me acompañan y se los muestro? Acompáñenme a conocer y cuáles son mis actividades favoritas para realizar acá en San José, capital de Costa Rica. Eso sí, recuerden que esto es un video de YouTube, apenas puede durar unos 15-20 minutos, así que si quieres una parte 2, lo único que tienes que hacer es darle like, y también te agradecería que en los comentarios dejes tus actividades favoritas para realizar acá en la capital costarricense. Una de mis actividades favoritas cuando estoy acá en San José es venir al Taco Bell de Chepe Centro, pues acá justo al lado de la Plaza de la Cultura es donde yo, antes de ir al trabajo, en la época que vivía aquí, pasaba y comía, desayunaba, almorzaba prácticamente a diario. No tan sano, diría yo, quizás de allí salió esta barriga que cargo hoy en día, pero sin duda alguna un factor nostalgia. Además ya estamos cerca del mediodía, así que es momento de comer para aprovechar al máximo este día de caminatas por San José. Provechito. Ok, no, ahora en serio, una atracción turística no es el Taco Bell del centro, pero la verdad tenía un poquito de hambre y me pareció oportuno empezar el video allí. Sin embargo, justo frente al Taco Bell contamos con la zona cultural de San José Centro, donde está la Plaza de la Cultura, como su nombre indica. Abajo tenemos el Museo del Oro Precolombino, el Museo de la Numismática y el Museo de las Artes Visuales. Solo en ese sentido, ya llegando al pleno centro, tenemos un museo que aglomera 3 conceptos para quien le llame la atención cada uno. Para este paseo es importante que tengamos en claro la geografía costarricense, pues acá es diferente que en otros países, ya que los estados o el equivalente a sus estados serían provincias. De las provincias bajamos a los cantones, de los cantones a los distritos y así sucesivamente. Pero hay algo muy peculiar que pasa en Costa Rica, y es que 4 de las provincias colindan en la gran meseta central: Alajuela, Heredia, Cartago y San José. Y si bien ahorita estamos en pleno centro de San José, puede que en algún momento pasemos a Cartago, pasemos a Heredia, pasemos a Alajuela. No sé qué tan largo vaya a ser el recorrido de hoy, pero sí hay algo que estoy seguro para quienes quieran venir a conocer Costa Rica más adelante, es que a toda esta zona se le llama la Gran Área Metropolitana, y se puede referir a ello también como San José. De hecho, el aeropuerto principal de Costa Rica, el aeropuerto Juan Santamaría, se encuentra en Alajuela, de hecho súper cerca de la capital alajuelense, y en la teoría y en la práctica el aeropuerto no está en San José, pero sirve a la capital, ya que para este momento estamos a menos de 20 minutos del aeropuerto. Y la mejor manera es dando un pequeño recorrido por la avenida central, el bulevar peatonal y comercial más importante de la ciudad, el pulmón comercial, donde hay tiendas de todo tipo, hoteles, restaurantes, lugares baratos, lugares caros. Todo se une en una sola avenida que une de punta a punta el centro de San José. Y para todas las personas que piensen que tengo una escolta siguiéndome durante todo el video en la parte de atrás, realmente es Asmi. Lo que pasa es que este hombre con lentes parece que fuera un policía. Quítatelos, quítatelos.
mi está de visita en Costa Rica por unos días, así que también estamos aprovechando de pasearlo y de que se ponga en contexto con toda la situación de la gran área metropolitana. La última vez que él pasó por acá fue hace 5 años, yo hace 1, así que yo estoy un poco más actualizado que él con respecto a cómo está San José hoy en día. Algo que he podido notar en mis paseos recientes por la ciudad de San José, que también me parece súper interesante, es que al menos en la avenida central la cantidad de policías ha aumentado un montón, cosa que me produce una sensación de genuina tranquilidad en comparación a hace 5 o 6 años, cuando paseaba por toda la avenida central y estaba bastante solitaria. Uno no sabía qué podía pasar, sin embargo se lanzaba a la aventura como tiene que seguir siendo, pero con algunas patrullas de policía por ahí uno siempre se siente más tranquilo, sobre todo cuando eres nuevo, cuando eres turista, cuando no estás familiarizado con la zona. Y si nos desviamos un poquito de la avenida central al nivel del Banco Nacional, nos encontramos otro genuino punto turístico, que es el edificio precisamente del Banco Nacional, pero el edificio principal. ¿Por qué esto sería un punto turístico? Pues resulta que acontece que este durante un montón de años fue el edificio más grande de toda Costa Rica, el edificio más alto. Realmente no es tan alto, pero Costa Rica nunca fue un país de edificaciones masivas, ni mucho menos. Como mucho había estructuras de 2, 3, 4 pisos y la gente del Banco Nacional vino a ser completamente disruptivo con el tema arquitectónico y se lanzó esta tremenda pieza de arte arquitectónica. Pues miren, es tanto así todo lo que uno puede encontrar en la avenida central acá en San José, que sin movernos mucho ya nos encontramos con un patrimonio histórico-cultural, el Mercado Central, un mercado que data del año 1880 y que es el lugar predilecto para encontrar frutas, verduras, hortalizas, carnes, quesos más baratos de lo habitual. Te puedes comer un pintico, un casado, hamburguesas, ceviche e incluso las mágicas e increíbles caldosas, que en lo personal es como mi snack costarricense favorito. Hoy en día me he dado cuenta también que acá se encuentran muchísimo más que antes. Antes era más complicado conseguir una caldosa, tenías que ir a un pueblo, comprarla en una casa que lo hicieran. Ahora hay diferentes puestitos por allí que las venden, así que yo estoy genuinamente emocionado por eso, porque a mí me encanta el ceviche, me encantan las picaritas y cuando lo unes soy una persona muy feliz. Ya terminando el paseo por la avenida central, justo atrás, este castillo que está aquí es el Museo Nacional de Costa Rica. Les comenté que al lado de la Plaza de la Cultura, no sé por qué no grabé esto primero, estaban un montón de museos, entre ese uno de los más importantes de todo, que almacena toda la cultura y toda la magia de lo que a ser tico se refiere. Obviamente, aparte de este super castillo que es el Museo Nacional, también está el Museo de Jade y la Cultura Precolombina, la antigua Casa Presidencial y ahora la nueva Asamblea Legislativa, que es un edificio de concreto armado impresionante. Este sí es bastante reciente, recuerdo el año pasado llegué y recién lo habían inaugurado unos meses atrás. Así que durante la época que yo viví aquí no conocí la estructura terminada, pero el año pasado sí tuve la oportunidad de visitarla. Otro punto interesante es el barrio chino, que está súper cerca de los museos en los que estábamos ahorita. Y siempre me ha parecido un lugar un tanto peculiar, pero eso sí, se siente al 100% la esencia de un barrio chino, teniendo incluso el nombre de todos los locales marcados en este idioma. Algo súper interesante también es esto, que es el Monumento a la Convivencia, justo al lado de una iglesia católica. Una iglesia católica en el barrio chino, eso no es tan convencional. Pero si hablamos de cosas poco convencionales, sin duda alguna, acá hay un ícono de cosas que no tienen sentido de estar en un barrio chino, pero sin embargo están, y es buenísimo de experimentar y de vivir. Pues, ¿por qué no en pleno barrio chino, en un banquito, hay una estatua de bronce de John Lennon? John Lennon era chino, tenía algún tipo de relación con China. Más allá de Yoko Ono, creo que ninguna. Además, Yoko Ono es japonesa, ni siquiera es china. No entiendo de verdad qué hace John Lennon aquí. Y ya bajando de la avenida central nos encontramos con una de las avenidas principales
de la ciudad de San José, la avenida Paseo Colón. Acá tenemos estas dos torres que también durante una época fueron las más altas de Costa Rica y son unas torres gemelas. Hoy en día torres de oficinas acá abajo y de aquí para arriba torres residenciales. También nos encontramos con un montón de franquicias como por ejemplo KFC, McDonald's por acá. En esta avenida también hay muchos alquileres de vehículos y es una avenida, siento yo, optimizada para el turismo, para que las personas tengan todo ubicado en un solo lugar una vez lleguen a Costa Rica. Es decir, de repente tienes cadenas de comida rápida, de repente tienes alquileres de vehículos, tienes bancos si necesitas cambiar dinero. Literalmente en la avenida de Paseo Colón puedes encontrar muchísimas cosas que se necesitan si recién estás llegando a Costa Rica y debes ponerte al día con algunas cosas. Si tienes que alquilar carros, si tienes que cambiar dólares a colones, hay un montón de opciones. Más adelante está otro de los lugares que quiero mostrarles, también de los más importantes de toda la ciudad capital costarricense. El mismísimo Parque Metropolitano La Sabana, un complejo deportivo que cuenta con múltiples polideportivos y con el más importante de todos los estadios de este país. Un complejo que no solo es para jugar fútbol, el deporte principal de Costa Rica, sino que también se hacen infinidad de eventos, festivales, ferias y demás acontecimientos culturales en este lugar tan bonito de la ciudad capital de Costa Rica. Además, justo frente al estadio y en el Parque Metropolitano La Sabana, que tiene una extensión enorme, tiene lagos, bueno, es un lugar espectacular, podemos encontrar el CLS Business Center, el edificio más alto de toda Costa Rica, que por cierto en su interior también tiene un hotel Hilton. Un edificio de 141 metros de alto, que es difícil siquiera que la cámara pueda captarlo en su totalidad, repleto de puras oficinas, centros financieros y empresas importantísimas que quién sabe cuánto les habrá costado una oficina allí, en el edificio más alto de Costa Rica y uno de los más altos de Centroamérica. No sé si sea el segundo o el tercero, si tienen la información me la pueden dejar allá abajo en los comentarios. Por esta zona de San José llamada Mata Redonda, que queda también muy cerca de Romoser, hay un montón de embajadas, consulados, cuerpos diplomáticos, bufetes de abogados. Por si tienen algún problema, seguramente por acá encuentren la solución. Y por si fuera poco, también estoy viendo que dentro del Parque Metropolitano La Sabana pusieron un circo. Como complemento, si quieren ir al circo, ya saben a dónde ir. Y acabo de llegar a Barrio Escalante, para ser específicos a la Plaza Francia, la Place de France. Esta plaza a mí me parece súper interesante porque siempre está repleta de jóvenes. Obviamente acá en Barrio Escalante comienza la zona universitaria, en adelante todo lo que es Curridabat. Estamos súper cerca de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Central, de la Universidad Latina. Por esta zona ya comienza el auge juvenil. Además, Barrio Escalante siempre ha sido uno de los puntos culinarios más gourmet de la ciudad. Eso sí, prepara los bolsillos, porque yo por lo menos la última vez que vine y tuve la oportunidad de comer acá, pagué caro, bastante caro. Igual todas esas experiencias y todas las locuras que hago siempre que estoy paseando por Costa Rica están registradas en el canal, ya casi 30 videos dedicados a este país y la verdad, ahora es que falta cosas por mostrar. Aunque el día ya está cayendo, el sol se va, el crepúsculo, el atardecer empieza a ser más relevante que hace un rato, hay un sitio al que no me gustaría dejar de llevarlos en este video, por lo menos para cerrar. Así que prepárense, que todavía queda un largo camino por delante. Logré llegar a Cartago. Por fin vengo llegando a uno de los puntos culturales más importantes de toda la nación tica,
con la esplendorosa Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, que como siempre, más que ícono religioso, es un ícono arquitectónico digno de admirar del pueblo de Cartago, y donde no podía dejar de despedir este video. Sin embargo, sé que muy pronto vamos a regresar a pasear por Cartago. Vamos a visitar sin duda los puntos de interés turístico más relevante de toda esta provincia y de en general todos los lugares que se puedan de Costa Rica durante este viaje, que si bien no es un viaje infinito, ya que estaremos saltando a varios países de Centroamérica y Norteamérica, aquí como pequeño spoiler de esta serie que viene por acá, sí estaremos regresando constantemente a Costa Rica los próximos meses, mucho más con la excusa que ahora hay vuelo directo y puedo llegar cuando yo quiera, el día que yo quiera, para ponerme a grabar, para reconectar con la audiencia de acá, que yo sé que es un gran porcentaje de esas 300.000 personas que a día de hoy tenemos en este canal. Sin embargo, vamos a ver a cuántas llegamos a finales de este 2024. Muchachos, gracias siempre por todo su cariño, por todo su apoyo. Como les dije al principio del video, déjenme en los comentarios lugares, actividades, cosas que les interesaría ver acá en Costa Rica y en otros países para tenerlos ahí, mire, agendados para cuando visites ciertos lugares del mundo. Los leo en los comentarios, espero allá abajo. Les prometo que voy a intentar hacer todo lo que me pidan. Demasiado compromiso, diría yo. Y si quieren ver videos acá en Costa Rica o en cualquier otro país de nuestro globo terráqueo, lo único que tienes que hacer es ver este videito que te va a estar recomendando YouTube con su algoritmo automático. Así que nos vemos, muchachos, cuídense mucho, un besito.